Buenos días a todos. Antes de comenzar, les queremos decir a todo el mundo que contamos con interpretación al inglés. Entonces, abajo en el mundito pueden poner la interpretación de español o a inglés. Bienvenidos al evento Reconocimiento de las Parejas Diversas en Cuba, intercambio de experiencias en la región. Durante este evento vamos a estar presentando un informe elaborado por Raza Igualdad titulado Hacia el reconocimiento de las parejas diversas en Cuba. Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza Igualdad, nos va a brindar los principales hallazgos del informe y conclusiones. Actualmente, Cuba se encuentra en una coyuntura particular. Ha sido un año difícil. La crisis sanitaria generada por COVID-19 ha impactado gravemente a la isla y han continuado las violaciones a los derechos humanos. Desde Raza Igualdad hemos venido documentando estas violaciones a la población LGBTI+, a las personas afrodescendientes y violaciones a los derechos civiles y políticos. A todo esto también se suma que en julio se presentará el anteproyecto de ley del Código de Familia, una ley que se llevará a un referendo y decidirá varios derechos para la comunidad LGBTI+, incluyendo el matrimonio igualitario. La adopción de una nueva constitución cubana en el 2019 obligó al Estado a reformar varias leyes, entre ellas el Código de Familia. La comunidad LGBTI+ en Cuba históricamente ha enfrentado mucha represión e intolerancia. Por ello, la posibilidad de un referéndum para decidir sobre la aprobación o no de esta figura trae aparejado una serie de críticas a favor y en contra de este proceso. Por un lado, existen las posiciones radicales que desconocen el derecho y la protección a las familias diversas con criterios homofóbicos, machistas y religiosos fundamentalistas, muy similar a lo que vemos en muchos países en nuestra región. Por otro lado, se identifican activistas y jóvenes que están a favor de la diversidad sexual y orientación sexual y apoyan el reconocimiento de estos derechos, pero critican al referéndum como que no es una vía idónea para reconocerlo. En este contexto, Raza Igualdad ha considerado importante analizar la figura del matrimonio igualitario a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos. El objetivo de este documento es fomentar una discusión sobre el derecho a la igualdad y no discriminación y sus alcances en materia de protección familiar. El informe termina con una serie de recomendaciones para el Estado cubano, para los organismos internacionales y para la sociedad civil, con el fin de poder fortalecer la protección de los derechos humanos de la comunidad LGBTI+ en Cuba. Por otra parte, este evento también busca facilitar un espacio de reflexión sobre el derecho a la protección de las familias diversas a través de experiencias compartidas en la región. Por eso contamos hoy con la participación de varios activistas de la región. Nos acompaña María Matienzo de Cuba, Cristian Paula de Ecuador y Nisa Sanz de Costa Rica. Primero vamos a dar paso a la presentación del informe por Carlos Quesada. Carlos Quesada es el director ejecutivo y fundador del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Fue hasta diciembre del 2014 el director del programa de igualdad racial y étnica y asesor sobre los derechos de las personas LGBTI de la organización Global Rights Partners for Justice. Es periodista y abogado. Trabaja para combatir la discriminación racial y étnica, así como la discriminación por orientación sexual e identidad de género en las Américas y en algunos países en África. Tiene amplia experiencia en la Organización de Estados Americanos y sus diferentes órganos, entre ellos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Proceso de las Cumbres de las Américas, las Asambleas Generales y el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos. Carlos, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Zuleika. Bienvenidos a todos a este evento. Quisiera primero decir que de parte de Raza Igualdad, agradecerle a mis compañeros panelistas en este mes del orgullo, y quiero empezar diciendo que el derecho a la igualdad debe ser garantizado, no debe ser puesto a discusión. Y con base en esto, siguiendo la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, queremos decir que los derechos de la población LGBT son derechos humanos, y eso es lo que piensa el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Habiendo hecho esta introducción, quisiera introducirles a este informe realizado por contrapartes cubanas, por contrapartes cubanas hacia el reconocimiento de las parejas diversas en Cuba, que analiza las fuerzas que inciden en el referéndum que va a ser discutido en julio, incluyendo la lucha de la comunidad LGBTI y de la sociedad civil, así como el papel que juega el sector del oficialismo, incluyendo una discusión sobre el papel que juega Mariela Castro Espín del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX. Este informe tiene como objetivo analizar el proceso del referéndum sobre el matrimonio igualitario en Cuba a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y de la legislación nacional.
Se realizaron bastantes entrevistas con miembros de la comunidad LGBT, con juristas cubanos. Además, es una revisión bibliográfica un poco de cuál había sido el contexto hasta la fecha de la percepción que se tenía en Cuba y de cómo el Estado cubano en un momento determinado de su historia trató a la población LGBTI. Cuenta con 4 partes. Una es una introducción un poco sobre el contexto histórico, un análisis de la situación del matrimonio igualitario, un análisis de la respuesta gubernamental y viene con conclusiones y recomendaciones. Quisiera tal vez agregar que la lucha por el matrimonio igualitario en Cuba no es nueva. De hecho, Cuba y ha sido reconocido o ha vendido la idea de que está muy avanzado en materia de respeto por los derechos de la comunidad LGBTI. Sin embargo, hablando con nuestras contrapartes, la realidad es otra. Y la realidad es otra simple y sencillamente por un motivo. Si uno está en contra del CNSX, entonces ya no forma parte del movimiento de la comunidad LGBTI. Y el CNSX, desgraciadamente, tiene una posición demasiado oficialista. Con respecto al contexto histórico, quisiera resaltar 2 cosas importantes. Una, que después de la revolución del 59 se sentaron las bases de una cultura homofóbica y transfóbica que aún persiste en la sociedad y en prácticas institucionales. Creo que el clímax de esa persecución contra los homosexuales en Cuba ocurrió entre 1965 y 1968 con la creación de las famosas unidades militares de apoyo a la población, UMAP. Las UMAP fueron campamentos agrícolas de trabajo forzado que en la práctica funcionaron como campos de concentración. Ahí se mandaba a la población homosexual. En la década de los 80, si bien es cierto, se descriminaliza la homosexualidad, no significó un reconocimiento o no hubo un reconocimiento legal de la población LGBTI. Y las décadas posteriores, si bien es cierto, incluyeron algunos avances principalmente en el espacio público, a través de la creación del Centro Nacional de Educación Sexual CNSX y la elección de personas LGBTI en diferentes cargos públicos, no se tradujo en avances concretos en términos de políticas públicas diferenciadas que abordaran las problemáticas de la población LGBTI. Y tampoco existió ningún tipo de protección para las familias diversas en Cuba. Por ejemplo, en el censo del 2012 no se quiso tomar en cuenta uniones de familias diversas, no hubo una voluntad política. Si bien es cierto, hubo una proposición de que esto pudiera, una propuesta para que esto pudiera ser hecho. El 19 de junio del 2020 se conoció que por primera vez el Estado cubano admitió legalmente que un niño podría tener 2 madres. Ese trámite, que en algunos países podría ser normalmente sencillo, se complejizó a tal extremo que tuvo que ser resuelto en un dictamen del Ministerio de Justicia cubano en el que, sin reconocer el matrimonio legal entre ambas mujeres, se aprobó inscribir al niño con 2 madres en lugar del habitual madre y padre. Con respecto al matrimonio igualitario, en el año 2019 hubo una amplia discusión en Cuba con respecto al matrimonio igualitario y a los derechos de la población LGBTI. De hecho, hubo toda una campaña que se llamaba el 68A. El artículo 68 del borrador de Constitución garantizaba, entre otras cosas, pues el matrimonio entre personas del mismo sexo en Cuba. Sin embargo, este artículo fue quitado en el borrador final que se puso a discusión. Para nosotros los derechos humanos, ningún derecho humano debe ser sometido al referéndum. Sin embargo, bueno, esto fue lo que se planteó en la Constitución cubana, que debería haber un referéndum para la aprobación del nuevo Código de las Familias, que en teoría debió haber sido hecho para marzo del 2021 y que se postergó hasta julio del 2021, aunque creemos realmente que esto posiblemente no ocurra. Con respecto a la normativa interna, es importante decir que el matrimonio igualitario se fundamenta en la legislación nacional, específicamente en la Constitución cubana, en los artículos 1 sobre la igualdad, 7 sobre la supremacía constitucional, 13 sobre la equidad y justicia social, 16 sobre el disfrute de los derechos humanos y el repudio a cualquier manifestación de discriminación, 41 sobre la protección a los derechos humanos en correspondencia con los principios progresivos de progresividad, igualdad y no discriminación, así como en el artículo 44 sobre el derecho a la igualdad y la inclusión social, entre otros.
Además, existe la disposición transitoria 11ª que afirma que atendiendo a los resultados de la consulta popular, la Asamblea Nacional del Poder Popular dispondrá en el plazo de 2 años de vigencia de la Constitución iniciar el proceso de consulta popular y referéndum al proyecto de Código de Familia, en el que se debe figurar la forma de constituir el matrimonio. ¿Cuál es la situación, análisis de situación de los derechos humanos de la población LGBTI en Cuba? Bueno, muy sencilla. Nosotros lo que sabemos es lo que la población LGBTI independiente al CNSEC nos reporta. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no existen datos oficiales sobre cuál es la situación de los derechos humanos de la población LGBTI en Cuba. Si bien es cierto, nosotros podríamos decir que en términos de estándares internacionales está la Declaración Universal, la Declaración Americana, así como los principios de Yogyakarta. Está la opinión consultiva 24 como decía antes, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está dentro de la Constitución cubana, el artículo 8, que establece que lo prescrito en los tratados internacionales en vigor, o sea, lo prescrito en los tratados internacionales debería entrar en vigor con respecto a la República de Cuba, con respecto a aquellos artículos que la República de Cuba haya ratificado. Sin embargo, en la práctica, de alguna u otra forma, estos derechos humanos no están siendo garantizados en Cuba. Quiero agradecer aquí la presencia tanto de las experiencias que vamos a tener, la experiencia de Costa Rica y Ecuador, porque nos parecen son experiencias muy, muy importantes, con estrategias bastante importantes. Conozco la estrategia especialmente de Costa Rica, que me pareció una estrategia bastante buena y espero que pueda ser compartida con nosotros en la siguiente discusión. Con respecto al análisis de la respuesta gubernamental, o sea, el gobierno cubano lo que ha decidido ha sido aplazar el debate sobre el matrimonio igualitario. Entendemos que existe una pandemia. En estos momentos el COVID-19 realmente está afectando a la sociedad cubana hoy más que nunca. O sea, ayer se reportaron más de 2.000 casos, un récord en Cuba. Pero bueno, esto no puede ir dilatando, digamos, la discusión que debería hacerse con respecto al matrimonio igualitario. Estamos muy preocupados también por el avance y lo que piensan las iglesias evangélicas en Cuba con respecto al matrimonio igualitario. Y bueno, creo que, como decía antes, el derecho a la igualdad no debe ser puesto a discusión, especialmente sobre una población que podría ser permeada o permeable con respecto a posiciones fundamentalistas, ¿no? El principal tema pendiente para las autoridades cubanas en el tema de la igualdad, no discriminación y protección a las familias continúa siendo la aprobación de este Código de Familias, lo que incluye temas tan sensibles no solamente del matrimonio igualitario, sino la legalización de las relaciones de hecho igualitarias, la adopción igualitaria y la reproducción asistida para todas y todos. Sobre las posibilidades de aprobación del nuevo Código de Familia en un referendo, si en realidad creemos que se abre una incertidumbre. Tenemos ya la experiencia del artículo 68 en el borrador de la Constitución cubana y existen temores dentro de la comunidad LGBTI de que el anteproyecto de Código de Familias realmente pueda ser, digamos, influenciado por esta cultura homofóbica y machista en el país. Con respecto a las conclusiones, para ir rápidamente, yo sé que ya se me acabó el tiempo. El gobierno cubano ha incumplido sus obligaciones internacionales de garantizar a plenitud los derechos humanos de la comunidad LGBT en cuanto a la igualdad, no discriminación y protección de las familias. Y hacemos algunas recomendaciones, específicamente ante la situación presentada por la pandemia del COVID-19 con la restricción de movilidad ciudadana. Sugerimos presentar a la Asamblea Nacional del Poder Popular, al tenor de los artículos 226 y 227 de la Constitución, la propuesta de aprobar legislativamente el nuevo Código de las Familias sin someterlo a un referéndum ciudadano. Alternativamente, proponemos la realización inmediata de una consulta popular transparente, inclusiva, plenamente participativa y que conlleve a la celebración de un referéndum libre, vinculante, transparente y supervisado por organismos internacionales de derechos humanos. También incluimos como recomendaciones para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hagan al Estado cubano, al Estado cubano y ante el sistema universal de derechos humanos, así como a la sociedad civil cubana. Pero repito lo que dije al inicio, el derecho a la igualdad
debe ser garantizado, no debe ser puesto a discusión en un referéndum. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por compartir los principales hallazgos y las conclusiones del reporte. Es muy importante tomando en consideración el anteproyecto de ley que se va a presentar en julio y lo que va a pasar en los meses posteriores. Ahora quisiéramos darle paso a María Matienzo. María es una escritora originaria de La Habana, Cuba. Ella ha colaborado como periodista en las revistas y medios Cuba Literaria, Havana Times, Diario de Cuba, El Tiempo en Colombia, Hipermedia, Programa Cuba y Conectas. Sus reportajes han sido publicados en la compilación de ediciones Salamanca, España, bajo el título Apocalypse en La Habana, Americans Are Coming. En el 2020 publicó la novela Elizabeth aún juega a las muñecas bajo el sello editorial Hurón Azul. Bajo el sello Unos y Otros fue editada Orquesta Hermosas Castro, La Escuelita, que fue reconocida por la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios como Women Journal Heroes. Sus reportes sobre la vida cotidiana de las cubanas y los cubanos se pueden encontrar en el diario Cubanet News. María, te damos paso a ti. Gracias, Zuleika. Gracias por haberme invitado. Bueno, yo en aras del tiempo voy a apoyarme en un texto escrito, o sea, normalmente no lo hago, pero son muchos detalles, o sea, son muchos años de silencio y creo que vale la pena apoyarme acá. Los reconocimientos de las personas diversas en Cuba pasa por el reconocimiento de los derechos civiles de cubanos y cubanos a modo general. Las exigencias de derechos en Cuba se ven maniatadas por la necesidad de control de un Estado totalitario que se empeña en limitar las funciones en función de una ideología en la que no tienen cabida un hombre que no sea heterosexual, apoyado junto a una mujer que responda a sus intereses, teniendo en cuenta además que en este sentido tampoco hay ni derechos ni equidades. En la concepción del hombre nuevo no se contemplaron ni las diversidades sexuales ni las disidencias del cuerpo. Por tanto, el Código de Familia, que el Código de Familia se lleva a referéndum, aún sabiendo que los derechos de las minorías no se plebiscitan, es consecuente con la política de Estado de 62 años de dictadura. Con la aprobación de la Constitución del 2019 y su artículo 68, el Estado solo pretendía temporizar el documento con el resto del mundo para quien fuera que leyera la Carta Magna desde afuera sin adentrarse a la Cuba real, se llevara la impresión de que había una voluntad política de que las familias se instituyeran en toda su diversidad. El artículo 68, como el resto de los artículos de la Constitución, se discutió en los barrios y los resultados, como siempre sucede en Cuba, no parecían corresponder con lo que se mostraba en los medios oficiales. Los únicos con alcance nacional, vale recalcar. Mientras el estado de opinión que recogían los medios independientes en las calles apuntaba a la diversidad, los medios oficiales mostraban las opiniones más retrógradas. ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos? Era una de las preguntas más frecuentes. Y en un hecho sin precedente, las iglesias y sus distintas denominaciones cristianas comenzaron a desplegar una campaña por la ciudad de celo tolerancia ante la diversidad. En un país democrático cualquiera este detalle pasaría desapercibido, pero en Cuba cualquier tipo de manifestación que no sea orquestada por el mismo Estado es criminalizada. Y los cristianos comenzaron a reunirse en plazas públicas y llenaron la ciudad de volantes sobre los que ellos consideraban que es una familia original. Si ha habido una complicidad gubernamental, realmente no hay pruebas, no se sabe. Como todo lo que sucede aquí, hay muy poca transparencia. Pero la permisividad no responde a la necesidad de democracia, sino a la política homofóbica que han sostenido los militares en la cúpula del partido. Ahí están, Carlos lo mencionaba ya, los sobrevivientes de las unidades militares de ayuda de producción, la UMAP, que podrían decir que es trabajar en campos de concentración y de trabajo forzado como terapia de reconversión sexual. También están los testimonios de las mujeres lesbianas presas y sometidas a electroshock con el mismo fin, o las familias formadas a conveniencia para evadir las consecuencias de la homosexualidad, o los que vivieron la parametración en el arte y en la educación, nombre que se le dio al proceso de exclusión de las personas gays y lesbianas por ser una mala influencia en la sociedad, y que se articuló en el primer Congreso Nacional de Educación y Cultura el 23 de abril de 1971. Han sido 62 años de homofobia institucionalizada y estructural, donde las feminidades y las masculinidades han sido asignadas desde el poder. Hoy el activismo de la comunidad LGTBIQ+
se ha impuesto, pero en el poder siguen los mismos ideólogos de la UMAP, de los electroshock, del Congreso y de la parametración. Entonces, ¿realmente se aprobará un código de familia que haga una sociedad más inclusiva, la misma sociedad que el poder se empeña en homogenizar? Yo en lo personal no tengo muchas esperanzas. Por momentos, el referéndum al que se pretende llevar un código de familia se siente como una estrategia del Estado de dividirnos en función de olvidar otros derechos no menos importantes. El panorama es de represión para toda la sociedad. Mientras están enfrentados los grupos de la comunidad LGTBI y los grupos cristianos, las leyes que afianzan el totalitarismo son aprobadas y publicadas sin que se les lleve a votación ni aprobación de ampliación de la sociedad civil. Mientras ambos grupos están preocupados por el código de familia y la ideología de género que no existe, los cristianos siguen siendo desalojados de sus templos y las personas gays siguen siendo criminalizadas en las calles o siguen siendo asociadas con la prostitución y la promiscuidad por el mismo Estado y la policía. O las hormonas que las personas trans siguen costando alineación ideológica al único centro autorizado, el CN6. Las cifras tras la consulta popular que se dieron sobre el artículo 68 no fueron transparentes tampoco. Según el periódico oficial Granma, se recibieron 192.408 opiniones y fue mencionado en el 66% de las reuniones realizadas. Y dicen que la mayoría propuso sustituir la unión concertada entre dos personas y volver a que sea entre un hombre y una mujer. Pero el término la mayoría no es serio ni constituye una estadística. En contraste, en otras cuestiones como la ley de símbolo que fue priorizada e impuesta, se aprobó la mención solamente de 99 personas. El reconocimiento de las familias diversas en Cuba dependerá, como sucede con otros derechos elementales también, de la capacidad que tengamos de hacerlo valer nosotros mismos, las personas de la comunidad LGTBIQ+. Las dictaduras no conciben nunca las sociedades de la diversidad porque eso implicaría cederles espacio de libertad. Yo, como Carlos, coincido en que los derechos a las minorías no se plebiscitan. Creo, contrario a lo que puede pensar una mayoría, que sí funcionan nuestras presiones en las redes, nuestras presiones en los foros independientes. Y que este es el momento solamente no hablar de unión entre personas del mismo sexo, no es solamente hablar de un código de familia, también es importante empezar a hablar de otros temas que han quedado relegados incluso para la comunidad LGTBI, como el tema racismo, como el tema identidad de género, como el tema equidad de género. Muchísimas gracias de nuevo por haberme invitado. Estoy tratando de no pasarme el tiempo. Muchas gracias, María. Te quedaron 44 segundos, fue exacto. Y muchas gracias por tus palabras. Siempre digo que es muy importante el rol que juega la sociedad civil como generadores de cambio. También es muy importante el repaso histórico que hiciste, porque es importante recordar cuál es la historia del movimiento LGBTI+, ¿no? En todos los países, muchas veces parte de esa historia se ha ido perdiendo, ¿no? Porque siempre estamos al margen de la sociedad y es muy importante reconocerlo. También es muy importante hablar sobre los otros derechos que están en juego, porque no es solamente el matrimonio igualitario, como tú dices. O sea, muchas gracias por recordarnos eso. Ahora pasaríamos a Cristian Pablo de Ecuador. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar C. de Ecuador. Tiene un diplomado en Derecho de las Mujeres, Teoría y Práctica por la Universidad de Chile. Tiene otro diplomado en Protección Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Zaragoza y Magíster en Derechos Humanos por la Universidad San Martín de Argentina. Es docente y directora del Instituto de Igualdad de Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador. Cristian, ¿tienes la palabra? Muchísimas gracias a todas, todos, todes. No sé si puedo compartir, Les voy a pasar unas diapositivas justamente para explicarles cuál fue el procedimiento aquí en Ecuador por el cual se reconoció, cuál fue la estrategia, el reconocimiento del tema del matrimonio igualitario. Bueno, hay varios antecedentes. La homosexualidad aquí en el Ecuador era penalizada con delito de cárcel y es importante destacar que el crimen a la sodomía y a la penalización de las diversidades sexuales es una tradición colonial. Es una tradición colonial porque
las ideas de la sanción de todas las formas de las sexualidades disidentes provienen desde la época de Justiniano, entre los siglos II y X, donde se fusiona la Iglesia Católica con el Imperio Romano y determina que todas las prácticas sexuales que no son reproductivas van a ser entendidas como sodomía y por lo tanto se convierte en pecado y en delito. Y bajo esa lógica también se comenzó a generar esta tradición cultural en el mundo occidental, que fue uno de los principales argumentos para la colonia. Aquí vemos en el cuadro de la derecha el cuadro de Teodoro de Bray en la matanza de 30 sodomitas en Centroamérica, justamente en Panamá, bajo la justificación de que los pueblos indígenas aquí en nuestro continente no se adecuaban a la estética ni a la forma de sexualidad de los colonos españoles. Así que la violencia contra la población LGBT tiene una data muy colonial. Y es así que, bueno, en el Código del Ecuador se establece a la homosexualidad como delito hasta 1997. En los periódicos en Ecuador aquí se colocaba a la prostitución, a la homosexualidad como delincuencia a la par de la migración. Entonces ese es un contexto muy prejuicioso, muy vulneratorio de los derechos con esta data justamente colonial, prejuiciada, homofóbica, machista. En 1997 al fin se despenaliza la homosexualidad en el Ecuador, así que apenas vamos a cumplir 24 años de que en Ecuador las personas LGBTIQ+ somos seres humanos. Para comenzar con la lucha del matrimonio igualitario, acá hubieron cambios legislativos importantes en la Constitución, principalmente en la Constitución del año 2008, donde se reconoce al matrimonio entre las parejas, se reconoce, perdón, al principio de igualdad y no discriminación y a la unión de hecho de parejas del mismo sexo. Sin embargo, se complementa esto con la posibilidad de que la Constitución ecuatoriana señala que los instrumentos internacionales de derechos humanos van a ser vinculantes para el Ecuador, es decir, un bloque de constitucionalidad directo. Hay unas contradicciones súper homofóbicas dentro de la Constitución ecuatoriana, sobre todo cuando en el artículo 67, que estos son los dos artículos de la Constitución vigente, el segundo párrafo del 67 nos habla del matrimonio entre hombre y mujer, y el artículo 68, el segundo párrafo, sobre la adopción solo para parejas del distinto sexo. Entonces, de aquí ya vemos que hubo una intención premeditada de prohibir a las parejas del mismo sexo casarse y adoptar, abriendo no solo la posibilidad de la unión de hecho, las uniones civiles, desde el año 2008. Entonces, bajo estas prohibiciones constitucionales, pero también con la posibilidad de interlocutar con los sistemas internacionales de derechos, la primera etapa de la lucha del matrimonio igualitario comienza en el año 2011, después de que sucede en Argentina. Vinieron un par de activistas argentinos y un poco hablaron con activistas ecuatorianos y ecuatorianas para delinear una estrategia. La estrategia se delinea justamente bajo un argumento en el cual se va a hacer una interpretación sistemática de la Constitución a través del principio de igualdad y no discriminación, para a partir de eso interpretar el segundo párrafo del artículo 67 de la Constitución. Comienza el proceso judicial en el año 2013 y el proceso escala hasta la Corte, hasta la segunda instancia aquí en Ecuador, donde se niega el matrimonio igualitario, señalando que en el Ecuador los valores cristianos y religiosos son los que impiden el reconocimiento del matrimonio de parejas del mismo sexo. Obviamente esto no es parte de la Constitución ecuatoriana. El Ecuador es un estado laico, así que esta motivación de los jueces obviamente no eran constitucionales. Se subió el proceso a la Corte Constitucional, pero aquí hay algo interesante también de lo que se señalaba como Cuba,
Rafael Correa, el presidente de la época, si bien progresista en el ámbito económico, pero muy conservador en el ámbito social. Él todavía es consciente y habla de la familia entre hombre y mujer, de los estereotipos de género, y su influencia discursiva impidió que el proceso de matrimonio igualitario realmente se pueda discutir dentro de la Corte Constitucional ecuatoriana. Es así que se quedó estancado el caso de matrimonio igualitario hasta el año 2019. ¿Qué pasa en el año 2019? A partir de la influencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todos sus fallos, se comienzan a litigar casos dentro del Ecuador, especialmente a partir de la opinión consultiva 24 que se publica en enero del año 2018. La Corte Constitucional ecuatoriana, en junio del año 2018, emite el caso Satie, que es el caso de lesbomaternidad. En esta sentencia se reconoce la opinión consultiva 24 como parte de la Constitución ecuatoriana, pero este caso se venía litigando desde el año 2011 y obviamente por las influencias políticas del presidente de la actualidad, del presidente de la época, el caso no se subsanaba. Sin embargo, la opinión consultiva 24 fue trascendente para que se reconozca la familia homoparental y lesbomaternal en el Ecuador y se constitucionaliza la opinión consultiva. Esto justamente va a ser la piedra angular para el matrimonio igualitario. Y además, siendo el Ecuador el primer país en ocupar judicialmente la opinión consultiva 24. Ya con el caso Satia resuelto y constitucionalizada la opinión consultiva 24, desde la organización social, desde la Fundación Pacta, hicimos una estrategia en el cual utilizamos más bien 8 parejas nos ayudaron a interponer juicios contra el Estado por discriminación, por prohibir el matrimonio igualitario y no aplicar la opinión consultiva 24. Decidimos hacer una estrategia mediática de silencio e invisibilidad para no generar expectativas ni tampoco levantar las sospechas de los grupos conservadores y organizar de manera silenciosa a los movimientos sociales LGBT. La idea de estos litigios realmente era llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, en febrero del año 2019 hubo un cambio en la Corte Constitucional ecuatoriana. Hay un cambio de gobierno y los jueces y las juezas que asumen la Corte Constitucional, al menos en su mitad, tienen una postura más progresista y más ceñida a los sistemas internacionales de derechos humanos, tienen mayor conciencia sobre los mismos. Es así que de los 8 casos litigados, 2 subieron a la Corte Constitucional. Y a partir de marzo del año 2019 ya decidimos hacer vocerías porque la Corte Constitucional asumió 2 de los 8 casos. Y decidimos hacerlo público y mediático para generar la presión social. Así es que el 12 de junio del año 2019 se aprueban 2 sentencias aprobando el matrimonio igualitario, constitucionalizando la opinión consultiva 24, insisto, siendo el Ecuador el primer país, incluso antes de Costa Rica, de aprobar el matrimonio igualitario utilizando a la opinión consultiva número 24 como mecanismo movilizador del proceso. Tenemos las dos sentencias, no me voy a detener en esto, pero ya desde el 8 de julio del año 2019 las parejas del mismo sexo en Ecuador se pueden casar y con esto también generar nuevos mecanismos de protección de derechos, aunque hay muchas deudas pendientes. Todo el tema de la identidad de género trans está pendiente, la niñez trans está pendiente, las políticas públicas LGBT ya están pendientes, el trabajo en contra de clínicas de deshomosexualización o estas terapias de conversión en el Ecuador siguen pendientes, el acceso a salud, educación, el trabajo contra delitos de odio está pendiente. Sabemos que el tema del matrimonio igualitario solo es un tema simbólico porque no es que todos los LGBTI en el Ecuador quieran casarse ni querían casarse, sino que es un acto simbólico para demostrar que hay divisiones, que hay desigualdades sociales, estructurales, históricas y que el Estado y la sociedad
necesita interpelarse y modificar esos patrones en las prácticas sociales, en las prácticas jurídicas y en las prácticas legislativas. Espero no haberme tomado mucho tiempo, pero quería como contarles de manera sintética todo el proceso que nos tocó para el reconocimiento del matrimonio y la idea que era obviamente tener un impacto simbólico, no necesariamente que estamos adscritos o queremos casarnos desesperadamente, porque entendemos también que el matrimonio es una institución patriarcal que ha disminuido derechos, especialmente a las mujeres, pero también es un tema de implosión, cómo criticamos a la institución jurídica desde dentro para tener efectos también en su composición social. Entonces me quedo hasta ahí, les agradezco por la atención. Muchas gracias, Cristian. Fue muy importante escuchar cuál fue el proceso en Ecuador y también escuchar las estrategias para el reconocimiento de los derechos LGBTI son esenciales, ¿no? Yo creo que sin ellas muchas veces no se pueden reconocer algunos derechos. Y igualmente el rol que juega la constitucional, los tribunales constitucionales, por ejemplo, es muy importante. Muchas veces perdemos vista de la importancia de que en la Constitución, cuando se creó, muchas veces fueron bajo estos sistemas coloniales y en muchos casos no se ha llegado a reformado, y en otros países cuando se reformó se sigue usando hombre y mujer. O sea, como vemos en el caso de Cuba, aunque se haya reformado la Constitución en el 2019 y tenga un lenguaje un poco más ambiguo, no abre la puerta al matrimonio igualitario. Y como dice Cristian, queda muchísimo que hacer. O sea, hay muchas otras cosas que quedan pendientes. El matrimonio igualitario no es lo único y, como bien dice, es algo simbólico. Ahora pasaríamos a Nisa Sanz. Nisa es presidenta de la Asociación de Familias Homoparentales y Diversas de Costa Rica y directora ejecutiva de la campaña Sí Acepto. Ella es mercadóloga. Desde el 2015 ocupa la dirección regional del mercado del grupo Nutresa. Es la primera mujer en ocupar esta posición. Está comprometida con la promoción de los derechos humanos, impulsando el liderazgo de las mujeres profesionales y la inclusión social de personas LGBTIQ. Y en el 2012 fundó la Asociación de Familias Homoparentales y Diversas de Costa Rica, de la que es la presidenta. Y desde el Movimiento por el Matrimonio Civil Igualitario lideró la creación y ejecución de la campaña Sí Acepto, para la sensibilización social, para facilitar la entrada en vigencia del matrimonio civil para parejas del mismo sexo. Está casada hace 15 años con Cristina y tiene 3 hijos, Gabriel, Julián y Diego. Nisa, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. Súper honrada de estar aquí, y la verdad a María y a Cristian súper inspirada por lo que dijeron. Parte de mi vida viví unos años en Ecuador, entonces lo tomo como muy personal el avance que han tenido. A ver, yo trataré en mi cortito tiempo que tengo de contarles un poco de dónde venimos. Es muy normal que en este avance que tienen los países nos enfrentemos a todo tipo de barreras que van desde la oposición total a cualquier tipo de avance hasta aquellos que favorecen completamente el matrimonio igualitario. Normalmente tenemos como 2 extremos. En el caso de Costa Rica lo habíamos evaluado, había más o menos, y voy a hablar aquí números muy gordos, 20% de personas completamente en contra. O sea, ya estamos hablando de activistas religiosos, conservadores, fundamentalistas, ¿verdad? Y más o menos un 20%, un número que ha ido creciendo con el tiempo, de personas que decían, no, es que no puede haber diferencia, pero hay un 60% en el medio que para efectos de nosotros es fundamental. Y de hecho, la campaña, de la cual les voy a hablar un poquito más adelante, se centra en la capacidad que tengamos de mover ese 60% hacia la igualdad. Yo creo que del matrimonio igualitario, una de las cosas que tenemos que tener muy claras, y porque probablemente muchos países se han enfrentado o se están enfrentando con eso, es esa gran cantidad de gente que dice, no, ¿sabes qué? De ese 60%, yo creo que está bien que se les reconozca algo, está bien que se les reconozca temas patrimoniales. Muchas veces en temas políticos, en temas electorales, es muy normal que un candidato se trate de situar en el medio, es decir, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario porque eso es un tema como que ya suena muy religioso. Y en el caso de Costa Rica, siendo un país confesional católico,
la mayoría de las parejas se casan por la Iglesia Católica y ese matrimonio religioso incluso tiene validación civil. Entonces, hay una confusión muy grande con la palabra matrimonio porque se asocia directamente a un acto religioso. Entonces, se agarran de eso para decir, no, pues sí, temas patrimoniales, pero nada que tenga que ver como familia, mucho menos adopción, mucho menos hijos. Es más, seguramente Cristian recordará que la consulta que hizo el gobierno de Costa Rica de la opinión consultiva 24, la consulta era para temas patrimoniales, no era una consulta específicamente de matrimonio. Para nosotros mismos, para el país fue una gran sorpresa cuando la respuesta, una respuesta muy consecuente con el avance en Latinoamérica, dijo, no, es que no solamente temas patrimoniales, sino que además incluye temas familiares, es decir, es el reconocimiento de una familia legal constituida por una pareja del mismo sexo y sus efectos, tanto patrimoniales como familiares, entiéndase hijos e hijas. Yo creo que un tema que no quisiera dejar de mencionar, por lo que se mencionaba de Cuba, es el tema del referéndum. Nosotros en Costa Rica pasamos por un tema muy sufrido en el 2010, cuando los grupos estos activistas, conservadores, fundamentalistas, claro, saben que jugando con temas de mayoría pueden incidir en políticas. Y tomaron una propuesta de ley precisamente de Ana Elena Chacón, que fue la vicepresidenta que movió el tema de la consulta. Ella tiene un proyecto de unión civil de parejas del mismo sexo, que lo había metido en el Congreso como en el 2008. En el 2010 dicen nada. ¿Cuál Congreso? Llevemos esto a un referéndum. Es lo que se llamó en Costa Rica el referéndum del odio. Y generó una tensión horrible porque obviamente, estamos hablando de hace 11 años, todavía el rechazo al matrimonio igualitario era aún mayor versus lo que tenemos hoy, por ejemplo. Y en agosto, o sea, más o menos un par de meses antes de que se llevara a cabo ese referéndum, la Sala Constitucional, de una forma muy sabia, muy prudente, dijo, no señores, un referéndum no puede dictar por mayoría los derechos humanos de una minoría. Y yo creo que eso es un tema fundamental. Yo sé que en muchos países, ahorita Suiza, vamos a tener un referéndum, y lo digo, me toca muy cercano lo de Suiza porque mi esposa es de Suiza, van a referéndums para matrimonio igualitario ahora en septiembre. Varios países lo han hecho. Ese es un mecanismo que de pronto en países muy avanzados en temas de derechos humanos y sobre todo tal vez no tan arraigados a temas religiosos de pronto puedan tener esa capacidad. Pero en países nuestros, donde tenemos el colonialismo, la iglesia, con tanto arraigo, o las iglesias, porque hoy día ya no se puede hablar de iglesia en singular, realmente la vía del referéndum es sumamente peligrosa y no podemos dejar de manos de una mayoría homofóbica, porque recordemos todos los años que traemos de prejuicios para que decidan sobre los derechos humanos de una minoría. Entonces, vamos a ver, el matrimonio igualitario, aquí voy a tocar un tema ya de familias homoparentales o lesbomaternales, es fundamental la figura del matrimonio civil igualitario. No hay una figura que proteja los hijos y las hijas que ya viven en esos hogares que no sea la figura del matrimonio. Y hay una cosa muy interesante porque mucha gente dice, no, es que no estoy de acuerdo que tengan hijos o que tengan hijas. Me parece que jamás adoptar, es que no es un tema de que parezcan los que ya los niños están. En Costa Rica, en el censo del 2011, habían 1.140 familias homoparentales con hijos e hijas. Ahorita debe estar fácilmente multiplicado por 3. Entonces, ya estas familias existen desde hace mucho tiempo. Y los hijos y las hijas llegan de múltiples formas, desde matrimonios previos hasta procesos de fecundidad asistida, etc. Entonces, ya estas familias existen. Y una figura que no sea la del matrimonio va a dejar a estos niños, a estas niñas en completa desprotección, porque van a depender únicamente de su madre biológica o de su padre biológico. Y su esposo o su esposa no tendría realmente ningún reconocimiento legal. Entonces, eso es fundamental, entenderlo, que no es que otras figuras se equiparan o que podrían funcionar, es únicamente la figura del matrimonio civil. Ahora bien, después de la OCE 24, que nos tomó, insisto, pues de sorpresa, no esperábamos ese tipo de respuesta, la Sala Constitucional da 18 meses, por eso fue que Ecuador se nos adelantó un poco en buena hora, pero da 18 meses para que el Congreso haga los ajustes necesarios para la entrada en vigencia del matrimonio igualitario. Es en ese momento
que un grupo de organizaciones que debo decir que por primera vez nos unimos, porque me imagino que les pasa en todo el mundo de que las lesbianas y los osos, todo el mundo tiene sus diferentes trincheras, nos unimos 32 organizaciones para formar el movimiento Matrimonio Civil Igualitario, donde ya veíamos que es muy probable que desde lo legal estuviera, digamos, un tema bastante avanzado, aunque no habían garantías, y de hecho no hubo garantías. Una semana antes se estaba discutiendo en el Congreso extender el plazo, pero nos importaba mucho la parte social. Y eso es una cosa que yo a mis compañeros y compañeras de diferentes países y organizaciones les pido que consideren el cambio cultural y el cambio social que eso significa. Porque muchas veces nos enfocamos en la parte legal, lo cual es fundamental. O sea, sin la legalidad lo otro no es posible. Pero es importante acompañar a la sociedad en estos procesos. De ahí surge la campaña Sí Acepto, que quienes quieran verla pueden verla en la página web Sí Acepto Costa Rica o en Facebook Sí Acepto CR. Fue una campaña impresionantemente grande, masiva, o sea, no fue una campaña de redes. O sea, Costa Rica es un país donde aquí nos volvemos locos con el fútbol, cuando juega la selección todo el mundo se paraliza. Bueno, en el medio tiempo veníamos con la campaña con versiones de 1 minuto, o sea, impensable en este país. Fue una campaña de 6 meses, donde básicamente nuestra estrategia fue la siguiente. No íbamos a hablar de temas políticos, no íbamos a hablar de legalidad, vamos a hacer una campaña basada en empatía. Y para buscar esa empatía tenemos que buscar qué es lo que nos une, y son esos valores que nos unen. Al final, no importa que vos seas una pareja del mismo sexo, heterosexual, al final nos van a unir ciertos valores muy propios, y hablo aquí de las personas costarricenses o de los ticos, como decimos, donde tenemos temas de respeto, el tema de la familia, y probablemente no sea muy diferente a lo que viven muchos otros países de la región, el tema de la familia extendida, del cariño, del respeto, de desear lo mejor para sus hijos, para sus hijas, y ahí empezamos a crear historias, a contar historias, no a crearlas, a contar historias reales. Eso fue fundamental. No usamos ningún actor, ninguna actriz, sino eran las historias cuyos protagonistas no eran las personas gays o lesbianas. Las protagonistas eran sus familias. Entonces estábamos hablando de una pareja, y ojalá en zona rural, porque aquí tenemos una gran diferencia en lo que ocurre en el Valle Central versus lo que ocurre en el resto del país. Buscamos historias de zonas rurales donde las barreras son mucho más fuertes. Entonces teníamos Guanacaste, Tilarán, Manuel Antonio, zonas costeras, zonas rurales, donde el papá decía, esta es mi hija. Cuando me dijo que era lesbiana, yo casi me muero. Llevo 30 años trabajando en una planta hidroeléctrica en el norte del país, y la verdad poco a poco aprendí, y el amor por mi hija supera mis temores, y hoy día le deseo lo mejor y lo mismo que el resto de mis hijos. Una familia de Guanacaste, súper rural, un papá futbolista, la mamá maestra del pueblo, imagínense, y abrazando al hijo, diciéndole, ojalá el día que se case que me avise aquí para alistarle la fiesta. Y eso empezó a tocar muchas fibras humanas en la población, porque todo el mundo llegó a identificarse con ese papá y con esa mamá, por ejemplo. La campaña fue un gran éxito. De hecho, el cambio, tuvimos mediciones estadísticas previo a la campaña y posterior a la campaña, fue de 12.5 puntos en aceptación total de la población al matrimonio igualitario. Eso jamás no lo hubiéramos soñado nunca, lograr tener esos números, pero también fuimos inteligentes en otras cosas. A pesar de que todos éramos activistas y nos encanta la marcha y pues los colores, arcoíris y todo, dijimos primero, no vamos a usar ningún término de activismo, no vamos a usar la palabra derechos ni legalidad, porque uno de los temas que nos encontramos en el camino es que cuando le preguntamos a la gente, a ver, ¿por qué cree usted que una pareja del mismo sexo se quiera casar? Curiosamente, la primera respuesta es no sé, y la segunda respuesta es por los derechos, ¿verdad? A nadie se le ocurrió responder porque se aman, porque quieren construir una vida juntos, porque tienen un futuro, porque quieren tener una familia. Esa narrativa que usan las parejas heterosexuales no existía en las parejas del mismo sexo, y tiene sentido. Llevamos 40 años peleando por un derecho, y la verdad no se nos asociaba el hecho de construir una familia o crear, o unirse por amor con un tema de derechos. Entonces era muy importante dejar de hablar de derechos, de legalidad. Estoy hablando de que en paralelo estaba pasando lo de la OCE 24, ¿verdad? Eso es una campaña social.
No usamos ningún color del arco iris, ¿verdad? Eso al principio como que nos dolió un poco, ¿verdad? Pero dijimos, esta no es una campaña para la población LGTBIQ. Esta es una campaña para ese 60% en el medio que no se identifica con los fundamentalistas, pero tampoco entiende por qué el matrimonio igualitario debería ser una realidad. Entonces dejamos temas de activismo, dejamos temas de colores, dejamos de hablar de derechos, y una cosa súper importante, introdujimos la palabra civil en todo. Matrimonio civil. Si nosotros dejamos únicamente la palabra matrimonio suelto, ¡pum!, la gente se nos iba directamente a la iglesia. Entonces, importantísimo, palabra civil, hablar de que el matrimonio es ante un juez, ante un notario, no hablamos de hijos, por cierto, fue un tema muy adrede para evitar generar una reacción en un momento donde ya de por sí el paso que se estaba dando, que era la eliminación de la prohibición, automáticamente venía la posibilidad de que parejas adoptaran, cosa que ya está sucediendo. Entonces, entró en vigencia el 26 de mayo del año pasado, ya llevamos un poquito más de un año, casi 1000 parejas se han casado en el último año, y de parte de familias homoparentales ya tenemos 12 familias de 2 mamás reconocidas con sus hijos e hijas. Y una cosa que logramos, que no lo estipuló originalmente el registro civil, es que pedían que los hijos hubieran nacido después del 26 de mayo. Y nosotros dijimos, de ninguna forma, no pueden limitarlo de esa forma, y empezamos a meter casos que los ganamos todos. En ese momento ya hay 12 familias, y todas estas familias, sus hijos o sus hijas nacieron antes de la entrada en vigencia del matrimonio igualitario. Entonces, ¿qué nos enfrentamos ahorita? Obviamente esta no es no hay finales, porque entendamos que eso es una lucha que va a continuar probablemente muchos años. Ya está reconocido, las familias homoparentales ya tienen sus hijos reconocidos como con los apellidos de ambas madres. El caso de los 2 hombres es un poquito diferente. No me voy a detener aquí, pero sí tiene características diferentes. Ahorita estamos con el tema de la objeción de conciencia, que ya sabíamos que era un tema que iba a venir indudablemente. Es decir, bueno, ya perdimos la lucha del matrimonio igualitario, lo que dicen los del bando del frente, y dicen, pero quiero tener el derecho a no tener que casar, quiero tener el derecho a no ir a cursos de sensibilización con temas de igualdad por principios religiosos. Entonces, obviamente una manipulación terrible del concepto de objeción de conciencia, que tiene que ver más con temas de ir a la guerra, o sea, con temas diferentes, y se está utilizando. Recientemente se aprobó hace un par de semanas la ley de empleo público, que lograron los partidos conservadores. Entiéndase que en este momento el 25% del Congreso está tomado por partidos religiosos. Eso es algo que olvidé mencionar al principio. Hace 10 años había un diputado. Hoy día el 25% de las sillas la ocupan pastores y personas que vienen de iglesias, y se vuelve muy, muy difícil avanzar una agenda en el Congreso con un peso tan grande de esos partidos, a pesar de que tengamos un presidente progresista en ese sentido. Entonces lograron meter una cláusula de objeción de conciencia. En ese momento está en la Sala Constitucional en consulta desde el viernes pasado, pero eso es un tema que nos va a tocar luchar pues de ahora en adelante, y decir, bueno, yo ante una discriminación no puedo alegar objeción de conciencia, sino que tengo que seguir lo que dicta la ley. Entonces, bueno, espero que en este cortito tiempo les pude haber dado como un brochazo de lo más importante, y estoy a sus órdenes para lo que quisieran consultar. Con muchísimo gusto, aquí estamos. Muchas gracias, Nisa. Tu presentación fue muy clara. Creo que resaltó varias cosas. Uno es el poder que tiene el fundamentalismo en nuestra región y cómo cada vez está acaparando más países y cómo se está presentando más obstáculos legales para el reconocimiento de los derechos. Y lo otro es la protección a la familia, porque muchas veces pensamos en el matrimonio igualitario solamente como la unión entre 2 personas, pero no es una familia, no pensamos en la que se está formando una familia, y que también muchas veces hay niños, niñas y niñas de por medio que quedan desprotegidos. Hemos visto cómo se están litigando varios casos en la región, en Chile, en Perú, por ejemplo. El de Chile creo que ya está en la Comisión Interamericana, y la importancia que tiene ese reconocimiento, ¿no? Porque que uno hace si, por ejemplo, son 2 madres lesbianas y una está enferma y es la que es la madre reconocida, y después el niño se cae en la escuela o algo, la otra madre no puede llevarlo al hospital. O sea, hay que reconocer también esa parte del matrimonio igualitario. Tenemos algunas preguntas, tenemos como 3 preguntas, las voy a hacer todas a la vez, y entonces podríamos empezar al revés. O sea, Ninsa
puede comenzar contestando las preguntas, después Cristian y después María Matienzo. La primera pregunta es específica para María Matienzo. ¿Cuál es el papel del CENESEX en la protección de las personas LGBTI+ en Cuba? ¿Ha desempeñado algún papel en la promoción del matrimonio igualitario? Y estas próximas 3 preguntas es una combinación para Cristian y para Nisa. ¿Cuál ha sido la importancia de la OCE 24 en Ecuador y Costa Rica? ¿Cuál es la importancia de los estándares internacionales de derechos humanos en el reconocimiento de los derechos? Y desde su experiencia en Ecuador y Costa Rica, ¿qué recomendaría a la sociedad civil en Cuba frente a temas pendientes como el reconocimiento del matrimonio igualitario? Empezamos con Nisa. Bueno, en el caso de Costa Rica hay que entender que la consulta la hace el gobierno de Costa Rica de la OCE 24 y además nosotros somos sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está el Pacto de San José, entonces de alguna forma Costa Rica está, me atrevo a decir, no soy jurista, pero doblemente obligada, ¿verdad? Por ser incluso sede y base del pacto de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, la consulta que surge en el gobierno anterior, a través de la vicepresidenta, una gran aliada, Ana Elena Chacón, surge porque ya estábamos viendo el creciente aumento de las diputaciones extremistas fundamentalistas. Entonces, normalmente, digamos que un país tiene la vía del Congreso, la vía legislativa, digamos, o puede tener la vía judicial para avanzar en temas de jurisprudencia. En el momento en que ya vemos que de un diputado hace 10 años a una cuarta parte del Congreso está siendo tomada, y esto es una estrategia muy clara que la vemos, yo diría que no solamente en Latinoamérica, es un tema que hay una gran oposición a lo que ellos llaman esta ideología de género, que se inventan esa palabra y de alguna forma es una palabra muy potable, o sea, la gente llega a entender y se imaginan todo tipo de cosas. Entonces esa narrativa de odio, con los discursos de odio, empieza a tener sentido para mucha gente que acude a iglesias. Entiéndase que en las zonas rurales, zonas marginales, zonas de bajo nivel educativo, los roles de esas iglesias que ya no son tanto católicas, sino que son ya más bien casi que, me atrevo a decir, franquicias neopentecostales, esa es la fuente de alimento, de entretenimiento, de ayuda social. Si a la casa se le quemó, va a ellos y le dan muchas cosas. Entonces empiezan a tener una influencia muy, muy importante que al final concluye con elecciones donde hoy día, en el caso nuestro, el 25% ya es tomado por ellos del Congreso. Entonces, ya nosotros vemos que desde una estrategia de avance, el Congreso se vuelve complicado para cualquier tipo de avance. Entonces, nos toca la vía judicial, que en el caso de Costa Rica, insisto, doblemente afectada porque somos además sede de la Corte, se hace una consulta que aquí ya me atrevo a decir, porque conozco a Elena Chacón, la consulta iba más por el lado del matrimonio igualitario, pero el presidente en aquel momento, el presidente Solís, no se había comprometido a eso, entonces dijo, no, hagámoslas para efectos patrimoniales, y más bien viene una respuesta que nos favoreció muchísimo en ese momento y básicamente me atrevo a decir que le torció el brazo a la Sala Constitucional porque llevaba más de 10 años, llevaba 12 años con consultas de matrimonio igualitario pendientes sin resolver. Entonces, para nosotros fue fundamental la OCE 24. Yo diría que hubo un antes y un después. Y bueno, yo creo que como estrategia clara de los grupos fundamentalistas va a ser ir tomando posiciones en Sala Constitucional, ¿verdad? Ya lo hemos visto en Estados Unidos también, o sea, una corte cada vez más tomada por grupos conservadores. En los últimos 2 años hay también nuevos magistrados muy, muy conservadores también, porque se eligen en la misma Asamblea Legislativa. Entonces, el rol de la sociedad civil es, pero fundamental, y obviamente el acompañamiento de la Corte y de la OEA en todos estos procesos, y obviamente Naciones Unidas como mecanismos de presión para que se cumplan esos estándares mundiales. Muchas gracias, Nisa. Cristian. Bueno, para el Ecuador, como yo les conté, la opinión consultiva 24 dio un antes y un después, igual como decía Nisa. O sea, de hecho, para la región, la opinión consultiva 24 es un instrumento valiosísimo porque la población LGBTI no tiene un tratado internacional de derechos exclusivos como tienen
la niñez, cómo tiene la migración, cómo tiene el tema racial, cómo tienen otros grupos históricamente discriminados, la población LGBTI. No tenemos un tratado internacional de protección de derechos ni a nivel de Naciones Unidas ni a nivel del sistema interamericano. Entonces, la opinión consultiva 24 sí genera una serie de interpretaciones y de obligaciones a los estados en materia LGBTI, sobre todo en igualdad y no discriminación, identidad de género y derechos a equiparación de los derechos entre familias del mismo sexo y familias heterosexuales a través de todas las instituciones del derecho de familia. Entonces, esto fue importantísimo porque para el Ecuador facilitó tres cosas. Primero, el reconocimiento jurídico de las familias homoparentales y que la Corte Constitucional reconozca en los apellidos de los hijos de hijas de parejas del mismo sexo, los apellidos de sus mamás, de sus dos mamás y de sus dos papás, para que tengan la protección jurídica de la filiación y la patria potestad. Por otro lado, el reconocimiento del matrimonio igualitario y en lo que eso implica en lo simbólico y en lo jurídico también, para que las personas que deciden casarse puedan hacerlo y las que no puedan optar por la unión de hecho, como las parejas heterosexuales que tienen esas dos opciones. A nosotros aquí en el Ecuador solo teníamos la opción de la unión civil y por una cláusula discriminatoria. Y en tercero, nos ayudó la opinión consultiva 24 a comenzar el litigio del reconocimiento de la identidad de género de la niñez trans, que si ustedes ven en la opinión consultiva 24, en la segunda sección de la misma que habla de la identidad de género, dice que tanto la niñez como los adultos y las personas trans adultas tienen los mismos derechos a procedimientos rápidos, administrativos en los registros civiles para el cambio. Lamentablemente, el caso que seguimos en Ecuador, ganamos en primera instancia, perdimos en segunda y el caso ahorita está en la Corte Constitucional estancado. Pero sí nos ayudó a todo esto y a movilizar, y la opinión consultiva sí trajo en lo social, en lo político y en lo jurídico muchas herramientas que antes no teníamos, al menos herramientas jurídicas en derechos humanos tan claras para la población LGBTI no las teníamos, y la opinión consultiva nos ayudó a tenerlas. Y bueno, obviamente las otras sentencias de la Corte Interamericana son importantísimas, pero creo que la opinión consultiva ayuda a reunir todas y darle una fuerza distinta dentro del sistema en beneficio de nuestros derechos. Muchas gracias, Cristian. María. Bueno, mi pregunta va encaminada justo a la función que tiene el CNSX, ¿no? Bueno, partiendo que el CNSX, una de las primeras cosas que podría tener contrarias es que pertenece, está escrito y surgió como una institución de salud pública. Y ahí te puede dar una idea de que todas las personas que podamos estar o no vinculadas al tema y a la institución, tenemos un precedente de salud mental de base. Eso por un lado. Por el otro, bueno, los últimos eventos que han ocurrido de transfobia, de homofobia, y que por lo general se han ventilado en las redes sociales, porque dicho sea de paso, en Cuba se han abierto otros campos de batalla, y el principal es en las redes sociales. Algunos funcionarios del CNC se han pronunciado y han llamado a estas personas que han sido víctimas a contar con la institución. Sin embargo, creo que la desconfianza es mucha, porque en un país donde los poderes no están divididos, es muy difícil confiar en que una institución del Estado va a litigar contra el mismo Estado. Lo que sí es seguro es que, o sea, de estos resultados, si ha habido o no un proceso penal alrededor de los ataques transfóbicos, homofóbicos, no se sabe. Lo que sí es seguro es que muchas de las personas vinculadas al CNC establecen, digamos, como un parteagua entre las personas de la comunidad LGTBI que no están vinculadas directamente a ellos y las personas que sí.
Es válido tu derecho en tanto pertenezcas a la institución. Si dejas de pertenecer a la institución, simplemente, o sea, los ataques son directos, los ataques son los mismos que nos tocan al resto de la ciudad, de la sociedad civil independiente. Y si perteneces además a la comunidad LGTBI, a los grupos independientes y tienes otro tipo de asociación, es peor. Tu nulidad es total en la sociedad. Entonces, quizás eso responda la pregunta. Bueno, el ejemplo de ayer que establece, evidentemente establece las prioridades. Justo ayer, el Día del Orgullo Gay pasó desapercibido totalmente. Sin embargo, el CNC anunció la posibilidad de la inauguración de un hotel en La Habana para alimentar, para potenciar el turismo llamado turismo rosa en Cuba. Claro que eso va a traer como consecuencia que, como tenemos una policía poco educada en función de derechos y diversidad, va a haber más criminalización de las personas que trabajen, ya sea cerca, en las cercanías de la ciudad, del hotel que está en el mismo centro de la ciudad. Va a haber una criminalización de las personas que se asocien con los turistas que vengan ahí, porque el panorama y las leyes no están indicando otra cosa que no sea, o sea, no están hablando de libertades, están hablando de control y represión para todos. Muchas gracias, María. Con esto empezamos a darle cierre al evento. Primero de todo, quisiéramos agradecerles a todos inmensamente por estar hoy. Creo que este evento deja muy claro que la situación en varios países es muy similar y que hay mucho trabajo por hacer. También hay muchos intercambios que faltan. Creo que ha sido muy nutritivo poder intercambiar experiencias hoy. Nos llevamos las lecciones aprendidas de cómo se consiguió el matrimonio igualitario en Ecuador y en Costa Rica, y las diferentes estrategias que se implementaron, ya que en ambos países también fueron estrategias muy diferentes. Y continuamos resaltando el rol de la importancia de la sociedad civil y las campañas de sensibilización. Antes de cerrar, si quisiéramos compartir un videito de la campaña Sí Acepto en Costa Rica, y después terminaríamos con las palabras de cierre de Carlos Quesada. Meisun, ¿puedes compartir el video? Sí, ahora comparto. Me llamo Alberto y en la zona me conocen como Chito Solo Bueno. Mi negocio es que vendo el mejor ceviche de la zona en Quepos, Manuel Antonio. Mi nombre es Gareth Barrantes, yo soy barbero y soy de Quepos. Yo me llamo Benigno Máximo y soy de Naranjito de Quepos. Mi nombre es Rocío Vargas Marín, soy de Manuel Antonio y siempre he vivido en Quepos. Luis es una excelente persona, él es un ejemplo de trabajo en la comunidad. Luis me dio trabajo y en mis peores momentos él me ha ayudado. Yo siempre le he dicho a él que para mí él es como un hijo, que yo tengo más en la familia. A Luis lo conozco como muy buena gente, muy trabajador, muy luchador. Para mí no hay problema que Luis sea gay. Luis es un gran amigo mío. Acá en Manuel Antonio y Quepos le queremos mucho. Luis es mi cliente y mi amigo también. Que él sea gay no me afecta en nada. Yo creo que son cosas que tenemos que cambiar, la forma de pensar. Recordemos que nosotros tenemos familia, tenemos hijos, podemos llegar a ser abuelos y no tenemos por qué juzgar. Yo sí acepto. Yo acepto. Yo sí acepto. Yo sí acepto. A partir de mayo del 2020, el matrimonio civil para parejas del mismo sexo será una realidad en Costa Rica. Sí, acepto. ¿Y usted? Yo sí acepto el matrimonio igualitario. Sí, acepto. Conozca más en www.siaceptocr.com. Me llamo Alberto. Gracias, Mason, por compartirnos el video. Carlos, con las palabras de cierre. Sí, no, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Para nosotros es muy importante utilizar lo que nosotros llamamos el intercambio sur-sur. Entonces, yo le pediría a Nicia y a Cristian si nos pueden autorizar a compartir sus datos con nuestras contrapartes en Cuba
para que puedan comunicarse con ustedes, para que puedan conocer más de las experiencias de Ecuador y de Costa Rica. Me parece muchas, o sea, yo originalmente de Costa Rica seguí la campaña desde afuera, pero me gustó mucho precisamente eso, Nisa, que vos hablabas, de que fue una campaña no dirigida para la comunidad LGBT. Digo, no había que convencer a los convencidos, había que convencer a ese 60% de la población, y esa estrategia que además mucha gente que yo conozco en Costa Rica, que era de ese 60%, lo vio como positiva, fue el hecho de que muchos de nosotros conocemos a alguien, que tenemos primos, amigos, etcétera, y que de pronto en las conversaciones privadas, pues sí apoyamos, pero ya cuando es algo más general, se nos salen pues esas a veces, o se le sale a la gente cuestiones conservadoras. Pero yo creo que en un país como Cuba, que trabajamos y que es conocido por ser un país bastante machista, como otros países del Caribe, me parece que ellos puedan conocer esta experiencia tanto de Costa Rica como de Ecuador, nos parece básico en el sentido de poder intercambiar estrategias, intercambiar acciones, ¿no? que puedan llevar a sensibilizar a un porcentaje de la población, que en el caso de Cuba, pues el referéndum va, que desgraciadamente el referéndum va. No, entonces, agradecerles nuevamente, agradecerles también a María Matienzo, que está en La Habana, con mucho... María Matienzo, qué milagro que tenés internet, es muy, muy difícil la conexión en Cuba, y que el hecho de que tengas internet hoy, todo el evento, me parece muy importante. Y bueno, no, esperamos poder seguir continuando esta conversación y seguir continuando el diálogo sur-sur. Entonces, muchísimas gracias, Nisa, muchísimas gracias, María Matienzo, muchísimas gracias, Cristian, y mucho gusto, y bueno, no, muchísimas gracias. Y antes de que se vayan, sí, pueden posar para tomarnos una foto, por favor. Meisun, ¿puedes deshabilitar tu cámara también para que salgas? Bueno. ¿Y Joana? Joana también. Ok. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Fue un placer. Bye bye. Chao.